Buenas tardes, estimados hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a concluir en el capítulo 7, amén. Les invito a abrir su Biblia de Hechos, capítulo 7, 7:54. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Y estamos aquí con un motivo, Señor, de escucharte, Señor. No queremos escuchar opiniones personales, no queremos escuchar palabras humanas, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, y que tu palabra nos reconforte, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos consuele y tu palabra nos edifique, Señor. Padre, queremos ser fortalecidos, Señor, cada uno de nosotros. Yo sé que mis hermanos vienen con sus cargas, sus problemas, sus dificultades, sus tristezas, todo eso, Señor. Porque mientras estemos en esta tierra, Señor, cada uno de nosotros tendremos nuestras dificultades, Señor, nuestros pesares, nuestras tribulaciones, pero tenemos a ese Dios maravilloso que está con nosotros, y como dice la letra de la canción, estoy convencido de que tú siempre estás a mi lado. Como dice tu palabra, Señor, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No solamente en los momentos de alegría, de gozo, sino en el momento cuando tengamos que partir de esta tierra, Señor. En los momentos de enfermedad, en los momentos de lucha más fuerte que tengamos, tribulaciones, enfermedades, tú estás con nosotros, Señor, ahí. Aún en nuestro lecho, Señor, de dolor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que yo había estado desarrollando tiene que ver con el primer mártir cristiano. Amén. Si usted quiere saber quién es el primer mártir cristiano, fue Esteban. Entonces, Esteban era un diácono, un cristiano. Y la Biblia registra que cuando él dice, la Biblia dice, oyendo estas cosas, en el 7:54, solamente voy a leer de corrido para poder abarcar todo, estoy haciendo una recapitulación de lo que ya habíamos hablado. Dice que él fue llevado ante el Sanedrín, y dice que cuando él comenzaba a exponer y la historia de Israel, dice que oían estas cosas y se enfurecían en sus corazones. Dice la Biblia que crujían los dientes contra él, pero dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, dice, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban contra él. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, mire lo que la Biblia dice: durmió. Y registra ahí algo tremendo, dice: y Saulo consentía en su muerte. Amén. Eso es lo que habíamos visto, y estamos viendo ahí cómo este hombre, este mártir, había estado pasando momentos muy difíciles. Él era un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre que Dios lo usaba, que hacía muchos milagros, y entonces él tuvo que hacer frente a todos estos. Pero Jesús dijo: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros dice, es glorificado. Amén. Habíamos visto entonces de que él estaba lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Amén.
estaba lleno del Espíritu Santo, pero las personas que él estaba hablando tenían una ceguera espiritual. Amén. Y Esteban tenía una visión espiritual diferente, porque él dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. La gente que a él lo iba a matar a pedradas, ellos estaban cegados, estaban ciegos espiritualmente. Y bueno, usted sabe, como ayer estábamos predicando la palabra de Dios, y estaba conversando ahí con Misael, y mientras estaba predicando Antonio, comenzamos a mirar, digo, mira alrededor. Y estábamos predicando, habíamos estado cantando, y la gente estaba vendiendo, otros pasaban, como si no existiéramos, hacían sus cosas, porque saben, hermanos, hay una ceguera espiritual en la gente. La gente dice, ustedes sois hijos del diablo, vuestro padre el diablo, porque dice que él es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como la gente tiene una ceguera espiritual y dice la Biblia que no se puede llegar a conocer a Dios a través de la sabiduría humana, en 1 Corintios, y dice que Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Y usted dirá, pero ¿por qué Pablo se expresa así, la locura de la predicación? ¿Saben por qué? Para aquella gente que vivía en aquel tiempo donde había muchos filósofos, mucha gente elocuente, lo menospreciaban a Pablo. Pablo decían que era un hombre con un aspecto, nada, era despreciable. Tal vez no era alto, no lo sé, pero en Corintios habla que era una persona de aspecto despreciable. Y en su trato, en su hablar, no era nada elocuente. Entonces esa gente estaba acostumbrada, pues, como hoy día vemos a mucha gente a impactar, a hablar en su vocabulario. Pablo dice que él no fue con sabiduría humana, sino en demostración del poder y del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el Evangelio es locura para los que se pierden en ese contexto, en ese tiempo? ¿Saben por qué? Porque Pablo, ¿qué estaba predicando? Estaba predicando a uno que murió en una cruz, crucificado. Y morir en la cruz era lo peor, era para delincuentes. Y peor, decía que debíamos ser esclavos, hacernos siervos de Jesús. Y en aquel tiempo la gente despreciaba la esclavitud. La gente trataba de hacerse libre. No querían ser esclavos. Recuerde que en el tiempo cuando se predicó Jesús había esclavos, ¿sí o no? Entonces, al momento que la gente quería salir de la esclavitud, viene un predicador, le dice, tienen que ser esclavos de Cristo. Y era chocante. Y encima tenía que ser de un hombre que había muerto en una cruz. La gente no entendía. La gente no quería volver nuevamente a la esclavitud. Entonces era la locura de la predicación. Pero ¿saben una cosa? Lo necio, dice, Dios no escogió a la gente con mucha sabiduría. Y Pablo dice a los corintios, ustedes no hay muchos sabios entre ustedes, ni mucha gente de una posición elevada, sino a lo menospreciado, a lo vil, escogió Dios. La iglesia no está constituida por gente pudiente, adinerada, no está por gente que tenga títulos, sino que gente que Dios, para que toda la gloria sea de Dios, amén. Dios, hermanos, se manifestó al hombre y el hombre lo rechazó como ahora. Y como miramos con Misael y vemos que la gente estaba haciendo sus cosas, porque la gente está muerta espiritualmente. La gente, hermanos, no puede acercarse a Dios con su lógica, con su razonamiento. Para él hay una venda espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Este es algo espiritual, hermano. Dios es el que hace resplandecer de las tinieblas la luz a la gente. Y cuando nosotros estamos predicando, hermanos, la gente que ya está determinada para salvación, esa gente es la que va a escuchar. ¿Y cuál es nuestro propósito nosotros como iglesia? Seguir predicando, predicar, porque en medio de tanta gente está el pueblo de Dios. Y va a escuchar. Dice, los que son míos, mis ovejas, mi voz escucharán. La demás gente no va a escuchar. Yo creo, porque la Biblia lo dice, la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos son los
escogidos. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, hermanos, la Biblia que la salvación, dice, yo os atraje hacia mí. Yo os escogí, no nosotros. Nuestra fe, hermanos, la respuesta que le damos a Dios de decir, sí, yo creo en Jesús, aún todo eso es generado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en el alma no regenerada del ser humano y produce el arrepentimiento. Dice la Biblia que el Espíritu Santo produce, hermanos, dice, convicción de pecado, de juicio y de justicia. Todo es obra del Espíritu Santo. El hombre no interviene para nada. Ese es algo, un misterio. ¿Por qué? ¿Cómo hace Dios para escoger a la gente? Yo no lo sé. Pero la Biblia habla, dice, hermanos, y bien claro que Él los escogió antes de la fundación del mundo. Y nosotros en la iglesia, Satanás está contento con las iglesias que estén haciendo sus cultitos, que canten ahí en sus cuatro paredes. Ahí está contento Satanás, ¿ah? La gente viene, se reúne, pero cuando la iglesia empieza a salir y empieza a predicar el evangelio y a confrontar a la gente con su pecado, a decir que hay un infierno y que hay un cielo y que tienen que arrepentirse, a eso nadie le gusta. Oye, un momentito, en sus cuatro paredes predican, griten, hagan lo que quieran, pero no me vengas aquí y va a haber oposición. Va a haber oposición. Gente que se va a levantar, oye, pero esto, y lo hemos visto en diferentes maneras. Y nosotros seguimos predicando, obedeciendo, porque la voluntad de Dios, hermanos, es que prediquemos el evangelio. Amén. Es la única manera en que la gente salga de esa ceguera espiritual. Esta gente que estaba ahí, a Jesús le habían crucificado. Y le dijo el sacerdote, le dijo, yo te conjuro, le dijo a Jesús, que nos digas si tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, tú lo has dicho. Y te digo algo, me veréis, le dijo, a la diestra del Padre, le dijo Jesús. Y viniendo con los santos ángeles, algo así. Y dice que lo mataron. ¿Y saben lo que hace, hermanos, Esteban? Esteban dijo, veo a Jesús que está a la diestra de Dios, y aquí los cielos abiertos. Y se taparon los oídos, comenzaron a dar grandes voces, y tenían que matarlo. Porque si no lo mataban a Esteban, estaba diciendo las mismas palabras que Jesús, ¿sí o no? Si ellos lo perdonaban a Esteban, entonces habían hecho mal con Jesús. Jesús también dijo algo similar con Esteban. Entonces, hermanos, ellos arremetieron contra él, dice, un creyente, hermanos, como Esteban, dice la Biblia en Colosenses 3:1, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué Cristo está sentado a la diestra de Dios? Porque Él ya ha terminado su trabajo de redención, ¿no? Ha muerto en la cruz del Calvario, está ahí, cumplió su misión. Entonces, hermanos, dice la Biblia, como le dijo el sacerdote, te conjuro a Jesús por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y le dijeron que era una blasfemia, porque Jesús afirmó que era Hijo de Dios e Hijo del Hombre que se sentaría a la diestra de Dios. Entonces, hermanos, esa afirmación también, Esteban dijo, veo a Cristo, veo al Hijo. O sea, cuando Jesús, hermano, dijo algo similar, el concilio decidió silenciar la verdad matando a Esteban. Como dice la Biblia, ciegos guía de ciegos. Otra cosa que vemos aquí también es que, dice la Biblia, y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y ahí hay una parte que se titula muerte y vida. ¿Por qué muerte y vida? Hermanos, porque dice la Biblia que cuando lo iban a lapidar a Esteban o a matar a pedradas, según Levítico 24:16, el castigo por blasfemar decía que era que tenían que matarlo a pedradas. Entonces los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué es su ropa? Sus túnicas, ¿no? Para que puedan coger piedras y pudieran matarlo a Esteban. Encargaron la ropa a los pies de Esteban, a los pies de Saulo. Es decir, Saulo, la Biblia lo registra, que él consintió también en la muerte de Esteban. Entonces, en Deuteronomio 17:7 dice, ordenaba que los testigos fueran los primeros en lanzar piedras al acusado. Tal vez los falsos testigos lo hicieron así. A pesar de la ira de los miembros del concilio,
según parecen, trataron de dar un aspecto de justicia formal, porque lo hicieron todo mal, todo lo hicieron de manera arbitraria. Entonces, no obstante, hermanos, dicen que Pilato todavía estaba gobernando ahí, pero él no estaba ahí, estaba en otro lugar, no estaba cerca a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ahí está. La Biblia también narra, estoy hablando brevemente para llegar al último punto, habla de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí en la Biblia, hermano, marca un punto muy importante en la historia de salvación, porque fue el hombre más comúnmente conocido por la historia como el apóstol Pablo. Y aquí la Biblia lo registra como un joven que se llamaba Saulo. Y aquí hace su primera aparición en Hechos y se vuelve el personaje dominante desde el capítulo 13 de Hechos hasta el final. Si usted ve la Biblia, desde el capítulo 13, hermanos, habla, por ejemplo, los viajes misioneros de Pablo hasta el final, cuando ya llega a Roma. Pablo es el personaje dominante de todo el libro de Hechos. Ahí está. Ese día, hermanos, se plantaron semillas de conversión en el corazón de este joven. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando los que le iban a apedrear dejaron la ropa, él escuchó y fue testigo de primera mano cuando dijo: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Y él seguro se dijo: ¿pero cómo? Le están calumniando, lo están matando, y él está diciendo esta oración en favor de las personas que le estaban matando. Hermanos, eso requiere tener algo especial. Esta persona tenía mucho amor, amén, un profundo amor por las almas. Cuando se acercaba a la muerte, invocaba, dice, al Señor y decía: Señor Jesús, hablando de Jesús, Jesús decía: recibe mi espíritu. Y su clamor de Esteban imitó a de Jesús en la cruz, cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Con una importante sesión, Jesús se confió al Padre y Esteban al Señor Jesús. ¿Esto qué testifica? Que, hermanos, que Cristo era Dios igual que el Padre, amén. Porque Jesús se encomendó al Padre y Esteban se encomendó a Cristo. Entonces, esta confesión de Esteban indica que él esperaba, escuche, entrar, aquí me voy a tener un momento. Esteban indicaba que él esperaba entrar a la presencia del Señor tan pronto como él muriera. La Biblia no enseña ninguna demora, hermanos, en absoluto, entre la vida acá, en el cielo, ni de un lugar de encierro como el purgatorio, algún estado inconsciente llamado sueño del alma, como dicen los testigos de Jehová. Cuando nosotros, hermanos, o cuando un creyente muere, inmediatamente entra en la presencia del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios. Hermanos, puedes abrir 2 de Corintios 5:8. 2 de Corintios 5:8. Y de aquí para adelante ya. Dice: así que no nos mantenemos confiados, dice, y más quisiéramos, ahí está la palabra, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la muerte. Está hablando que si nosotros, o sea, nuestro espíritu habita en este cuerpo. Cuando yo muera, usted muere, usted deja este cuerpo, pero usted está presente al Señor. Por eso Pablo dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Usted muere, automáticamente, rápido está en la presencia del Señor. Así lo dice la Biblia. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en el cuerpo, tengo que ser agradable a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. También hay un texto en Filipenses 1:23. Filipenses 1:23 dice: me siento presionado, 1:23, me siento presionado, estoy en otra versión, por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo,
que es muchísimo mejor. Dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Ahí está, 1:23. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Que él quería, hermanos, partir, o sea, morir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Ahí está lo que Pablo nos está diciendo, la palabra de Dios. Tal vez en nuestra vida o cuando escuchemos y digamos, oye, pero ¿qué pasa si yo muero? ¿A dónde me voy? Ah, si tú eres creyente, te vas a la presencia de Dios. Y si yo no creo en Cristo, ¿a dónde me voy? Al infierno. Al infierno. No hay un término medio, no hay purgatorio. Entonces, hay mucha gente que ha tratado de matarse. Y ellos de pequeños han escuchado la palabra de Dios y siempre les ha quedado algo. Si yo me mato, y ellos son conscientes de dónde van a parar. El infierno. Porque nadie puede quitar la vida a nadie, ni quitarse. Entonces, hay otro en Lucas 23:43, otro texto, y ahí la palabra de Dios dice, entonces Jesús le dijo, te digo que hoy, no le dijo mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué hermosa. Miren la palabra de Dios. Entonces nos va dando testimonio, Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mi versión dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Hermanos, qué tremendo lo que hizo. Y aquí nos da, hermanos, Jesús, aún estando en la cruz del Calvario para morir, no se cansó de salvar a la gente. Amén. Y ahí estaba un ladrón. Y hay un predicador que cuenta esto con una imaginación tremenda. Dice que cuando los ángeles dijeron Jesús ya estaba subiendo al cielo, porque murió, ¿no? Se fue ya su espíritu. Dice que los ángeles estaban expectantes de lo que estaba pasando, porque el Hijo estaba muriendo por toda la humanidad. Los ángeles estaban mirando ahí. Dice que dijeron, está entrando ya el Hijo de Dios. Dice que vieron que no venía solo. Dije que venía con el ladrón. Los dos entraron al cielo. Qué hermoso, ¿no? Lo que Jesús estaba haciendo, la morada de Dios y de los justos. El paraíso significa la morada de Dios y de los justos, ese mismo día iba a entrar. ¿Qué les quiero decir, hermano? Que cuando nosotros estamos pasando momentos muy difíciles, o aún un cáncer que te detecten o algo, eso debe ser un motivo para un creyente que conoce la palabra de sumo gozo, porque se va a su casa, se va a su morada, se acaba el sufrimiento, se acaba el dolor, se acaba tantas cosas que aquí en la tierra vamos a pasar todos, creyentes y no creyentes. La parábola del hombre rico y Lázaro también, en 16, 19 al 31 enseña que los muertos no se encuentran fuera de conciencia o ajenos, hermanos, a las circunstancias. En Lucas 16, yo quiero que esto me tome un tiempo para que lo tengan presente, 16, 19, y donde dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Y a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo con agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Se da cuenta? Yo te pregunto, les hago una pregunta a ustedes. Cuando nosotros vamos a morir, ¿qué se va al cielo? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu, porque el cuerpo se queda y se desintegra, lo comen los gusanos. ¿Qué se va al infierno? No se va el cuerpo, se va el espíritu. Y yo te pregunto, ¿el espíritu va a tener dolor?
Sí, porque ahí le dice, ¿sabes qué? Ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. O sea, va a ser mucho calor ahí. Quería un poquito que le refresque. O sea, por eso debe ser un lugar terrible, porque estoy sufriendo, dice, mucho en este fuego. Eso es lo que dice la Biblia en el verso 24. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. ¿Cuál fue su pecado de este hombre rico? Que le dio la espalda a Dios. ¿Cómo sé que le dio la espalda a Dios? Porque había un hombre a su puerta todos los días ahí mendigando y nunca le alcanzó nada, nunca le dio nada. Vivía indiferente a la necesidad de a su prójimo. Y hay mucha gente así. Entonces le dice, además de eso, hay un gran abismo. ¿Qué es un abismo? Hay un hueco, un hoyo, un abismo, que le dice entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Nadie se puede salir del cielo y pasarse al infierno y viceversa. Él respondió, te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué quiere decir? Que en el infierno vas a ser consciente de lo que has dejado en la tierra. ¿Sí o no? Él se acordó que tenía 5 hermanos y dijo, no, anda, adviérteles para que no vengan a estar aquí. Entonces, hermanos, yo te digo una cosa, lo más terrible que va a suceder en el infierno va a ser que un día tú digas, un día yo estuve en la iglesia y me alejé, no me arrepentí, me ganó los placeres del mundo, me hice tantas cosas y me alejé de Dios. Y cuando tú estés en el infierno, vas a decir, ¿por qué tuve que abandonar e irme de la iglesia? ¿Por qué no me arrepentí y por qué no seguí mejor en la iglesia? Y ahora estoy pagando por toda la eternidad. Tomé una mala decisión. ¿Y saben lo que va a pasar con los hijos? Van a estar sus hijos y su mamá y familias completas en el infierno. Y dice la Biblia que ahí habrá el crujir y el lloro, habrá maldiciones. Llegará, yo me veo y digo, habrá una hija que dirá, maldita, lo maldecirá a su mamá, ¿por qué no me instruiste? ¿Por qué no me mandaste a la iglesia? ¿Por qué no me exigiste que yo vaya? Tú me permitiste ciertas cosas y aquí estoy pagando por toda la eternidad. Y habrá reproches, por tu culpa estoy aquí, por tu culpa. Nunca me enseñaste la palabra, el temor de Dios. Por eso que una de las cosas, hermanos, de las maldiciones del pecado, y estuve conversando con mi esposa el día de ayer, creo, una de las consecuencias de la maldición de desobediencia en el huerto de Edén fue, ¿qué le dijo Dios a la mujer? Le dijo, maldito será a Adán, maldita será la tierra por su causa. Y labrará la tierra con el sudor de tu frente. El hombre como cabeza, como sacerdote del hogar, tiene que trabajar duro, sostener el hogar. Y a la mujer le dijo, y tú parirás con dolor tus preñeces. Y yo les pregunto, ¿cómo no creer en la Biblia? ¿Las mujeres cuando dan a luz no les duele? ¿La maldición de Dios no es tan real? Es real. Entonces, cada mujer que cuando viene un hijo al mundo empieza a tener dolores, es producto de la desobediencia y la maldición de Dios. Con dolor parirás a tus hijos. Le dijo al hombre, te producirá la tierra y espino y cardos. O sea, el trabajo iba a ser algo difícil. Eso no es difícil. Ganarse unos soles, levantarse temprano, cuesta, hermano, nada es fácil. Pero ¿sabes una cosa? Pero te salvarás, le dijo en Corintios, engendrando hijos. Y muchos han entendido que la mujer se va a salvar teniendo varios hijos. Entonces mi esposa no se va a salvar porque no tiene ni uno. No, Dios no quiso decir eso. Lo que Dios quiso decir, que la mujer tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de las madres? Tener hijos y criarlos en el amor y en el temor de Dios. Esa es la gran responsabilidad de las madres.
El papá para en el trabajo. ¿Quién para con los hijos? La mamá. Yo tengo un amigo que dice que su papá trabajado en la construcción. Ya es mi edad, más viejo que yo, más adulto que yo. Y me dice, uy, cuando mi papá se enferma, me dice todos por ahí, mi papá. Pues, cuando mi mamá se enferma, dice, mi hermano que es médico, otro está por allá, ay, ¿cuánto hay a la clínica? ¿Ya cuánto? Yo 500, dio 300, mi madre, y se vienen toditos con su mamá. ¿Sabe lo que ha sucedido? Dice que su papá fue muy mujeriego y lo dejó a su mamá, y su mamá tuvo que sacarse el ancho y trabajar y los sacó profesionales a sus hijos. Esta mamá. Y todos los quieren a la mamá. Su papá dice, si se enferma, pues, ay, pero su mamá, todos caen y levantan por la madre. ¿Qué quiere decir, hermano? Hay una gran responsabilidad de la madre hacia los hijos. Entonces, la madre que debe instruir a los hijos debe influenciar. Si es una madre piadosa, una madre que ama a Dios, llevará a sus hijos pequeños a la iglesia, a orar, los llevará, los encaminará, los instruirá. Hermanos, esas cosas son lo que Dios quiere decir. Te salvarás, ¿sí? Dando hijos, pero criándolos en el amor y el temor de Dios. Eso es, hermano, la responsabilidad. Por eso la Biblia habla de Timoteo, dice, Pablo le dice, y acuérdate, dice, acerca de Loida, ¿no? Y su mamá, que habían, hermanos, enseñado las escrituras a este Timoteo desde su niñez. Habían impactado tremendamente en la vida de este joven. Dice, hermanos, que la mano, escuche, la mano que mueve la cuna, ¿qué hay en una cuna? Un bebé. La mano que mueve la cuna es la mano que mueve el mundo. Pues diré, ¿cómo es eso? Porque si usted cría un hijo o una hija, hermanos, lo cría como debe ser, ese hombre va a ser un presidente, un gobernante, un predicador, no lo sé, y va a impactar a las naciones. ¿Quién lo crió? Una mujer. Entonces las mujeres tienen un legado, una responsabilidad, hermanos, tremenda en sus manos. Y las mujeres, eso es lo que deben asumirlo, hermano. A los hijos, no descuidar a sus hijos. Estar ahí siempre instruyéndolo en la palabra de Dios desde pequeños. Termino, hermanos, en Apocalipsis 6:9. Miren Apocalipsis 6:9, en esta parte, ahí está, dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios, las almas. Y por mantenerse fieles en su testimonio, escuche, en el 10, gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco de más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Ahí están las almas, ¿ha visto? Está en el cielo. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? Hermano, Dios lo tiene todo determinado. ¿Ha escuchado usted que hay un número? Dios tiene elegidos. Dios tiene el número exacto, nada es por casualidad. El que tú estés aquí en la tierra, que tú nazcas, es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Nadie viene por casualidad acá. No, que fue un día de borrachera y ya se embarazó. Hermanos, Dios lo tiene todo. Dice la Biblia que Dios tiene un libro. Y dice, en tu libro, dice David, estaban todas las cosas escritas acerca de mí, sin que falte ninguna de todo dolor, todo fracaso, toda cosa que hayamos hecho y nos hemos arrepentido y nos hemos humillado delante de Dios, estaban escritos ahí en ese libro. Pero también estaba escrito el perdón, la gracia de Dios, porque esa es parte de nuestra madurez. Amén. Es como el niño que tiene que aprender por él mismo. Entonces, hermanos, termino en esta parte, ya para terminar, en el martirio de Esteban también hubo odio y amor. Dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. Hermano, Saulo estaba tan equivocado, estaba tan lleno de odio, que él perseguía a la iglesia y él consentía en que los maten por sus creencias,
por sus principios. Hermanas, la multitud volcó todo su odio sobre Esteban, lo apedreó sin piedad, en contraste con el corazón lleno de amor de Esteban por ello. Qué tremendo, hermano. En medio, hermano, las piedras volaban. Esteban cayó de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, como había hecho su amado Señor antes que él. Esteban suplicó el perdón de Dios para sus verdugos. ¿Quién hace eso, hermano? Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. ¿Y cuánto nos cuesta, hermanos, obedecer? Nosotros somos creyentes, pero cuánto nos cuesta, hermanos. A veces las personas nos caen tan mal, son tan desagradables. Pero Dios dice: amad a vuestros enemigos. Ama a tus enemigos. Hermanos, a veces nos es tan difícil, pero tenemos que decir: Señor, ayúdame a amar a los que son complicados, a los que son difíciles, a aquellos que me hieren, a aquellos que me ofenden, a aquellos que me calumnian. Permíteme amarlo. Y Esteban estaba ahí, hermano. Le estaban apedreando y dice: Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo, hermanos. Estaba orando por la salvación de ellos. Y es la única manera en que Dios perdona el pecado, hermano. Y yo ahí en segunda de Crónicas 24:20 hay la muerte del profeta Zacarías. Y ahí describe su asesinato. Escuche. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová, el profeta? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, al profeta, en el patio de la casa de Jehová. Y así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, escuche lo que dijo: Jehová lo vea y lo demande. ¿Qué es lo que hizo Zacarías, hermano? Él fue injustamente condenado a muerte. No obstante, a diferencia de Esteban, su última oración fue pidiendo justicia y venganza. No perdón. Solamente los cristianos, hermanos, que están llenos de Dios, pueden amar igual que Esteban. Amén. Que el amor de Dios, dice, ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce un fruto maravilloso que es el amor. El amor todo lo soporta. Amén. Ay, no, que yo quiero ser feliz. Es injusto lo que me están haciendo. Sí, hermano. ¿Quién te ha dicho que hay justicia en la tierra? Digo, felicidad a costa de la infelicidad de otro. Felicidad a costa de la infelicidad de los seres que tú amas. Felicidad exiges a costa del dolor de otras personas que no han pedido venir a esta tierra. ¿Se da cuenta cuán egoístas somos? Escúcheme. Todo lo que el pecado no es otra cosa que egoísmo. Usted dirá: ¿cómo así? Todo lo que es pecado es producto del egoísmo. ¿Por qué egoísmo? Porque te pones tú en primer lugar antes que tu prójimo. Egoísmo. Yo primero. Yo. Hermanos, el egoísmo es una de las lacras más terribles que hay. Ser egoístas. Entonces ahí, después de terminar su petición, Esteban durmió en paz y en calma entró a la presencia de su Señor. Amén. Porque usted ya sabe que él murió, pero entró a la presencia de su Señor. Sin duda alguna, hermanos, su maestro le dijo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras, ¿no? Qué hermosas palabras. Que cada uno de nosotros, si un día estamos en la presencia del Señor, Él nos diga así: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, dormir, que acá es el sinónimo de morir, es una hermosa manera de describir la muerte de un creyente. Amén. La Biblia habla de dormir. Es indolora, es temporal. No importa cómo mueras.
apedreado, un accidente, no lo sé. Hermanos, ese dolor es momentáneo, pero ¿saben? La eternidad es, hermanos, que nunca se va a acabar el tiempo. Y lo lleva, hermanos, de la experiencia de cansancio, trabajo y conciencia de todos los problemas de la vida a la frescura de un nuevo día. Amén. En el cielo, ahí se acabará todas tus preocupaciones, todo tu trabajo, todas tus limitaciones. Y Lucas concluye el relato de la vida de Esteban con algo muy importante, hermanos. Nos recuerda otra vez la presencia de Saulo casi al final. Y dice, Saulo consentía en su muerte, dejando en claro que él consentía en la muerte de Esteban. Mediante su propia confesión, Pablo dijo en 1 Timoteo 1:3-15, dijo, yo soy el primero de los pecadores. Y era cierto, él persiguió a la iglesia. Él estuvo presente, hermano, y fue espectador de la muerte de uno de los primeros mártires de la iglesia, Esteban. Hay un libro que se titula La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra, no producirá fruto. Y es la verdad, hermano. Esta iglesia que nosotros estamos aquí reunidos con libertad de culto, no hay persecución, ha sido fundada sobre la sangre de hombres y mujeres que pagaron muy caro su vida por propagar el evangelio de la cruz. Amén. Y estamos disfrutándolo nosotros. No sé hasta cuándo habrá esta libertad. En Bolivia y hay problemas con la iglesia, hermano. Hay un gobierno, hermanos, un gobierno que es diabólico, que está alineado con China, con Corea del Norte y con Rusia y con Venezuela. Hermanos, ¿qué tiempo nos deparará a nosotros? Chile igual, se está prohibiendo predicar en las plazas públicas, así como debemos predicar el evangelio. Va a haber un tiempo, hermanos, que van a prohibir y no va a haber libertad de culto. Pregunto, ¿la iglesia estará preparada para eso? Así como estamos las iglesias, hermano. ¿Usted será capaz que vendrán la policía y dice tú, están reuniéndose, cárcel? ¿Será capaz usted de decir, hermano, no, yo soy cristiano, o negará a su Señor? Van a venir tiempos así. Entonces, hermanos, el odio de Pablo, ese odio asesino fue evidente aquí, hermanos, por la predicación audaz de Esteban, en especial, hermanos, de poder perdonar a sus enemigos, hermanos, cuando él estaba siendo apedreado. Escuche, eso afectó de manera profunda la vida de Saulo. Como lo reconoce un posterior testimonio en Hechos 22:20. Y miren lo que dice en Hechos 22:20. Dice, y cuando se derramaba la sangre de su testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Eso es lo que está diciendo Saulo. Él fue testigo y ahí está hablando Elías cuando se convirtió a Cristo. Amén. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte. También gritaba, pégale, tírale la piedra y esto. Hermanos, Jesús le dijo de esta manera a Saulo. Lo volvió ciego cuando estaba yendo a Damasco para apresar a varios cristianos con cartas o permiso del sumo sacerdote para que entrara a las sinagogas y los sacara a los cristianos a las iglesias. Y hermanos, vino, dice, un resplandor del cielo, escuche, y se encegueció y le dijo así, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué Jesús dijo así, hermano? ¿Por qué Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues si la Biblia dice que estaba a la diestra del Padre? Ya Jesús había resucitado. Escuche, Jesús le dijo esas palabras a Saulo porque, hermanos, se estaba persiguiendo a su iglesia, la novia de Cristo. Y Jesús, toda cosa que le sucede al cuerpo de Cristo, a la iglesia que somos nosotros, eso es como si fuera de manera personal a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a su iglesia. Y le dice lo siguiente, dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Usted ha visto cuando los toros le ponen la yunta a los dos y para que se vaya, camine y lleve el surco, no lo pica. Dar coces con el aguijón significa eso. O sea, Pablo en su conciencia había quedado marcado esa experiencia, esas palabras de Esteban: Padre, no le tomes en cuenta tus pecados. Él se quedó impactado por la vida de este hombre. Y eso, hermano, no lo dejaba tranquilo. El Espíritu Santo estaba trabajando en la vida, en el corazón de Saulo. Y Dios le dijo a Ananías, le dijo: anda, porque hay un hombre que se llama Saulo y está ciego y está orando. Estaba ayunando. Dijo: anda, porque yo le he elegido, porque instrumento útil me será este para testimonio a las naciones. Y lo llevaré ante reyes y le mostraré cuánto es sufrir por causa de mi nombre. Hermanos, Dios lo eligió a este hombre, a este perseguidor. Eso muestra la gracia de Dios. Amén. Que Dios, hermanos, siendo este un hombre, un asesino de personas como Esteban, la gracia de Dios se manifestó para elegirlo como uno de los heraldos de Jesucristo, y él, hermanos, escribió casi 17 cartas del Nuevo Testamento. Un hombre, hermanos, que pasó hambre, azotes. Dios lo eligió. Escuche, de la influencia de Esteban vino Pablo. ¿Quién lo niega? De la influencia de Esteban vino Pablo, y del mortífero Saulo Dios hizo a Pablo, cuyo vivijante evangelio impregnó a todo el mundo romano, alterando para siempre el curso de la historia. Como dijera Agustín, si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo. ¿Cómo así? Si no hubiera orado, hermanos, así: Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Esa oración impactó a este joven. Tanto en vida como en muerte, Esteban fue muy parecido a su Señor. Amén. Jesús estaba lleno del Espíritu, igual con Esteban. Jesús estaba lleno de gracia, e igual con Esteban. Porque dice que miraban su rostro como era como un ángel, semejante a un ángel. Jesús se enfrentó con valentía al sistema religioso de su época, así como lo hizo Esteban. Jesús fue condenado por testigos mentirosos, al igual le aconteció a Esteban. Jesús tuvo un juicio falso, Esteban también lo tuvo. Ambos fueron acusados de blasfemia, ambos murieron fuera de la ciudad y fueron sepultados por simpatizantes. Y según se indicó, ambos oraron por la salvación de sus verdugos. Pregunto, ¿hubo alguna vez, hermano, un hombre más parecido a Jesús? No, Esteban, hermano. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Quisiera, hermanos, vamos a orar. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Amén. ¿Cuánto nos falta que cuando nos hieren, y a veces es verbal nada más? Imagínate que te tiren una piedra o te estén matando y en tu corazón no haya odio, sino haya amor. Eso es parecernos a Jesús. Si alguien te ha herido, si alguien te ha traicionado, esa es la norma del mundo, hermano. Nos van a ofender, nos van a traicionar, pero ¿sabes una cosa? Nosotros estamos llamados a vivir ese alto estándar de la palabra, de amar a nuestros enemigos. Amén. Amarlos, amarlos. Y eso es lo que nos hace discípulos de Jesús, hermano. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé ese corazón y nos dé esa valentía de poder soportar todo por la causa de Jesús y parecernos a Jesús, hermano. Solamente Él es nuestro modelo. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Hemos podido concluir, Señor, Hechos, Señor, capítulo 7 hasta 8:1, Señor. Padre, y podemos ver tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos exhorta. ¿Cuánto nos falta para poder parecernos a Jesús? Estamos llenos de odio, de venganza, de resentimiento. Y cuando decimos, Señor, y reclamamos tal vez el aprecio de la gente, el respeto de la gente, y yo a veces digo, Señor, a veces el respeto hay que ganarlo. A veces la gente, Señor, nos va a herir.
pero tenemos que tener ese corazón de perdonar. Oh Dios mío, la gente está lleno de odio, la gente está lleno, Señor, de tanto conflicto en sus corazones. Y nosotros que conocemos tu palabra, también nos falta mucho, Señor. A veces criticamos, juzgamos. Tal vez no tiramos la piedra, Señor, pero tiramos piedras de desprecio, piedras de incomprensión. Tiramos piedras, Señor, de crítica, de murmuración, de falta de amor sobre nuestro prójimo. Después nos creemos especiales cuando alguien nos ofende, estamos esperando que Dios lo castigue. Cuando nuestro corazón debe ser un corazón perdonador y decirle, Señor, perdónale. Perdónale, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de tu hijo, de tu hija. Ten misericordia de tal persona, Señor. Oh, amado Jesús. Oro, Padre, por cada uno de los miembros de esta congregación, Señor. Oro por aquellas personas que han sido heridas, maltratadas, Señor. Que puedan perdonar. Si te ha ofendido tu padre, tu madre o alguien, perdónale en el amor de Jesús. Y dile, yo perdono a tal persona. Lo perdono en el nombre de Jesús. Que mi corazón sea limpio, sea libre, Señor. Que tu presencia esté en nuestras vidas. Amado Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a parecernos a Jesús y perdona nuestros pecados, Señor. Aún nuestros pensamientos, nuestras palabras hirientes, Señor. Perdónanos, Señor. Somos siempre faltos delante de tu presencia. Tú eres el único santo, Señor. Nosotros, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice tu palabra, Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias en esta noche, Señor, por los jóvenes. Gracias por la familia, gracias por esta congregación, fraternidad cristiana, y tú cumplas tu propósito en cada uno de ellos, Señor. Que aprendan a conocerte, a ser obedientes a tu palabra, Señor, y seamos obedientes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén.